¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Por medio de las Escrituras sabemos que el Dios al cual servimos es un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto se puede ver, por ejemplo, en la Gran Comisión. La Escritura dice, allí en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Otro pasaje bíblico donde se hace mención de la Trinidad es la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 7, «Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno». Es del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, de quien dice la Escritura que vendría y estaría en nosotros los creyentes, y que entre otras cosas, lo que haría al estar en nosotros es evidenciar el hecho de que le pertenecemos a Dios, como dice la Escritura, ahí en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Entendemos entonces lo importante que es tener el Espíritu Santo, pero ¿cuándo lo recibimos? Hay quienes creen que el Espíritu Santo comienza a habitar en el creyente el día en que es bautizado. Esta idea nace a raíz de la experiencia que tuvo Jesucristo el día que fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. El relato bíblico en el Evangelio según Mateo capítulo 3, versículo 16 dice, «Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él». Sin embargo, debemos tener en consideración que la función que ejerce el Espíritu Santo en Jesús no es la misma que cumple en los creyentes. Como hemos visto anteriormente, el Espíritu Santo en nosotros, los creyentes, ha venido para darnos la seguridad de que le pertenecemos a Él. Es decir, como está escrito, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En cambio, en Jesús, el Espíritu Santo vino para que Juan tuviese el testimonio que Jesús era el que habría de venir. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículos 33 y 34, dicen, «Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Por lo tanto, la venida del Espíritu Santo sobre Jesús el día que fue bautizado es algo que ocurrió para que Juan el Bautista, luego de ver al Espíritu descender sobre él, diese testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si no es en el bautismo que el Espíritu Santo viene al creyente, ¿cuándo es? Con respecto a esto, la Escritura dice, allí en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 13, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Entonces, ante la pregunta, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo?, la respuesta es que no se recibe el Espíritu sin antes creer a la palabra del Evangelio. Dicho esto, se puede decir que nadie debería bautizarse con el fin de recibir el Espíritu, sino que debería bautizarse porque ha recibido ya el Espíritu Santo. En conclusión, en base a lo que hemos leído en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 13, el Espíritu viene al ser humano cuando cree a la palabra del Evangelio. Por lo tanto, ¿debería el creyente pedir el Espíritu Santo? La respuesta es no, porque la presencia del Espíritu ya está en él desde el momento en que ha creído. Sin embargo, todo creyente, en vez de pedir el Espíritu, debería pedir ser lleno de él. La Escritura dice, allí en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y por qué deberíamos pedir ser llenos del Espíritu? Solo la llenura del Espíritu, entre otras cosas, nos puede dar la valentía para predicar la palabra del Evangelio. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 31, dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Agradezcamos a Dios por su bendito Espíritu Santo que puso en nosotros el día que creímos. Dios les bendiga. Permítame un minuto más de su tiempo. Tengo una pregunta muy importante que hacerle. ¿Es usted salvo? Quiero decir, si hoy tuviese que partir de esta vida, ¿tiene la seguridad de que irá al cielo? Si no es así, es el momento que tome una decisión muy importante. Reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Haga una sencilla oración. Dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, sálvame, creo en ti y en tu palabra. Creo que diste tu vida por mí y que luego resucitaste. Si hace esta sencilla oración y lo hace de todo corazón, Dios hoy le hace salvo. Dios le bendiga.